Tengan todos muy buenos días, estimados jóvenes. Hemos iniciado ya una nueva semana, ya nos acercamos cada vez más a esas vacaciones de agosto, que en esta ocasión pues serán muy diferentes a las de los años anteriores, pero en fin, va a ser un tiempo que vamos a tener para poder descansar, para poder hacer otras actividades que contribuyan en nuestro proceso de desarrollo, de crecimiento. Entonces para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Espero que se encuentre muy bien al lado de su familia y que reciba muchas y muchas bendiciones de parte de nuestro Creador. Bien, vamos a ocuparnos en esta ocasión, en esta hora clase, vamos a ocuparnos de un tema importante, que es la mediación. Es una de las técnicas que podemos utilizar en el caso de resolución de conflictos. Cuando se dan distintas situaciones conflictivas, pues podemos utilizar esta técnica, la mediación. Pero antes de hablar sobre la mediación, quisiera que reflexionáramos un poco acerca de ese aspecto socioemocional que comenzamos el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando, bueno, en esta semana vamos a hablar sobre esas etapas del duelo, pero este duelo no es necesariamente por la ausencia de un ser querido, por el deceso de un ser querido, sino también ese duelo que nosotros experimentamos, que nosotros sentimos ante diversas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una ruptura con un amigo, cuando se rompe un vínculo de amistad, o en el caso de las parejas, cuando hay separación, en el caso de los novios también, ¿verdad? Cuando hay cierto distanciamiento, cuando dicen se dan su tiempo, cuando dicen ya no queremos continuar con esta relación, o cuando llegamos a perder algún objeto que sea sumamente valioso, que tenga un gran valor sentimental, emocional para nosotros, también ingresamos en cierta medida en una etapa de duelo, ¿verdad? Experimentamos esa situación. Entonces el día de ayer se reflexionaba, hablábamos un poco sobre la negación. ¿Qué es la negación? Hacemos un poco de memoria y decíamos que es cuando se nos da esa noticia a nosotros, y pues si es un deceso, si es una muerte, esa noticia en nosotros va a generar una reacción, y no solamente cuando es un deceso, sino cuando es un rompimiento de una relación, también va a generar esa reacción de negación. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo que nosotros tenemos, que se genera en nuestro cuerpo, de autodefensa. Es un mecanismo de defensa ante el sufrimiento, ante el dolor. Nosotros, bueno, nuestra mente actúa de forma automática, ¿verdad? Y para evitar esa carga emocional fuerte de sufrimiento y dolor, pues el cerebro actúa y desarrolla este mecanismo de defensa. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, para minimizar esa tragedia o ese dolor o ese sufrimiento, pues nosotros empezamos a pensar que esto no es verdad. Es que en muchas ocasiones nosotros escuchamos decir, pero ¿cómo ha podido ser esto? No puede ser verdad, es mentira, esto no es justo. Esas son ciertas frases muy sonadas, muy típicas que nosotros utilizamos en esta parte de la negación. Estamos entrando a experimentar esa pérdida, ¿verdad? Y ya mencionamos anteriormente, no solamente una pérdida de un ser querido, sino de otras situaciones que nosotros estamos enfrentando. Entonces nosotros reaccionamos, nuestro cerebro reacciona y utiliza ese mecanismo de defensa para evitar que se generen más daños en nuestro cuerpo. Pero esa es la primera etapa que nosotros experimentamos en cuanto
al duelo. La segunda etapa es la de la confusión. La confusión también es la segunda etapa, y en esta obviamente cada una de las etapas van muy unidas, muy relacionadas, seguidas la una de la otra. En este caso la confusión es la segunda, y se refiere a esa cantidad de emociones que nosotros estamos experimentando y que van a generar en nosotros mucha confusión. Y es cuando nosotros comenzamos también a cuestionarnos, yo, ¿por qué sucedió esto? Él tiene la culpa, él es el causante de esta situación, y comenzamos a cuestionar esa situación. Empezamos a reflexionar acerca de esa negación que teníamos en la primera etapa, y obviamente esto va a distorsionar a todo, ¿verdad? Va a distorsionar esa realidad que nosotros estamos experimentando, y en muchas ocasiones no nos va a dejar ver de forma correcta o adecuada esta situación por la cual estamos pasando, por la cual se está pasando. Y en muchas ocasiones pensamos que nosotros no lo hemos hecho todo, ¿verdad? Que no hicimos lo posible y que eso se pudo haber evitado. Son momentos en los que nosotros llegamos a confundirnos. Entonces esa es la segunda etapa, la confusión. Primero teníamos el día de ayer la negación, pues hoy un poco la confusión, que es esa carga de emociones, de sentimientos negativos que nosotros experimentamos y que generan en nosotros mucha confusión. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones esta etapa pues hace que se generen conflictos, muchos conflictos, porque hay confusión y nosotros atribuimos la culpabilidad a otras personas que quizás no la tienen, y eso puede generar conflictos en nosotros. Pues bien, vamos a continuar en esta ocasión, como les decía al inicio, sobre nuestro tema, sobre esos conflictos que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, y no solo a lo largo de nuestra vida, sino en esa relación que nosotros mantenemos con las otras personas, Entonces, en este caso vamos a hablar de la técnica de la mediación. Pues en ocasiones las personas y los grupos, los cuales experimentan o pasan por este tipo de conflicto, no encuentran o no tienen o no pueden visualizar la posibilidad de solucionarlo, o incluso ellos no tienen la voluntad para buscarle una solución a este conflicto, a esta situación conflictiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? En esta situación lo que se hace es buscar un mediador, buscar una persona o en algunos casos, dependiendo del tipo de conflicto, buscar una entidad que pueda mediar entre ambas partes para resolver esta situación. Obviamente vamos a buscar una persona, una institución o un grupo que le busque una solución pacífica, porque si tenemos un conflicto fuerte, entonces no queremos que el conflicto sea más grande, sino que lo que buscamos es que se dé una solución pacífica ante esa situación conflictiva. Pues esta técnica es muy importante, pero su aplicación obviamente va a variar mucho de una situación a otra. No podemos
pensar que esta técnica va a ser igual en todas las situaciones, en todas las circunstancias, va a variar, y esa variación obviamente va a depender de las circunstancias en las cuales se está dando esa situación conflictiva, va a depender de los personajes que integran esa mesa de concertación, de diálogo, y también va a responder a esa realidad en la que se encuentra. Entonces no podemos pedir o no podemos exigir que una mediación sea igual para todas, ¿verdad? Va a ser muy diferente por esos hechos, por esas situaciones que les mencionaba anteriormente. Entonces no podemos garantizar que funcione así como funcionó en un lugar, funcione en otro. Eso no lo podemos nosotros garantizar, porque va a depender de muchos factores. Pero en sí la mediación sí es una técnica que nos puede funcionar, que funciona en la resolución de conflictos. Lo único que aquí va a depender mucho de esa persona o de esa entidad que nosotros hemos buscado para que pueda mediar, ¿verdad? Para que pueda mediar. De eso va a depender mucho el fruto, el resultado de la mediación. Entonces, en este proceso lo que va a ser fundamental para nosotros, luego lo vamos a ver etapa por etapa, en este proceso lo que va a ser importante, va a ser fundamental, es el mediador, ¿verdad? O esa persona que nosotros elegimos, que comúnmente se llama el tercero involucrado, ¿verdad? Esa tercera persona, esa tercera entidad que nosotros buscamos para que medie en esta situación conflictiva. Obviamente este mediador debe de tener ciertas características, y como podemos observarlas, ustedes pueden ir a buscar su libro de texto en la página 123. Ustedes van a encontrar distintas características que debe de poseer esta persona, esta entidad, para que pueda mediar, para que pueda ejercer esa función de mediadora, de mediador, para que podamos obtener resultados positivos, ¿verdad? Y solamente rescatar alguno de ellos, luego ustedes lo revisan cuáles son esas características para recordarnos lo que ya vimos en años anteriores. Una de ellas es la imparcialidad. El mediador tiene que ser imparcial, ¿verdad? No tiene que estar a ninguno de los dos bandos, de los dos lados, tiene que ser imparcial para buscar una buena solución y para que así las partes no se sientan agredidas, ¿verdad? Afectadas. Y la credibilidad que éste posee, obviamente, eso es muy importante, la credibilidad, porque si no tiene credibilidad, entonces una de las partes no va a confiar y no va a ceder o no va a poner de su parte para solucionar este conflicto. Entonces esta entidad, esta persona debe de ser con una credibilidad muy alta, buena para ambas partes, y también que sea honorable, para que se le reconozca y que sea muy honorable. Pues bien, esta es una pequeña introducción sobre la mediación. Pero ¿qué mediadores nosotros encontramos en nuestra sociedad? Pues en nuestra sociedad nosotros vamos a encontrar varios mediadores. En este caso encontramos los sacerdotes. Es un ejemplo también de mediación. En muchas ocasiones ellos sirven de mediadores en las situaciones conflictivas. Nosotros los buscamos, nosotros acudimos a ellos para que puedan intervenir en ciertas circunstancias donde nosotros no le encontramos alternativa. Puede ser un conflicto de un padre con su hijo, puede ser un conflicto de pareja o de comunidad, de vecinos. En muchas circunstancias pueden ayudarnos a mediar, pero también nosotros encontramos a los abogados. Los abogados es otra función que tienen, que es la de mediar, ¿verdad? En este caso
de solucionar ciertas situaciones conflictivas. También encontramos a los maestros. También los maestros pueden ejercer esa función. O sea, cuando tenemos conflictos en el aula, cuando tenemos alguna situación conflictiva con otra persona, también ellos nos pueden ayudar en esa función de mediadores. También otro ejemplo de mediación, de personas que pueden servirnos, de ayudarnos, de mediadores, tenemos a los psicólogos. Los psicólogos también pueden servir de mediadores, como los alcaldes también pueden ayudarnos en esta función de la mediación, ¿verdad? Es algo que nosotros podríamos utilizar, estas distintas personas, estos distintos medios, para que puedan ayudarnos a mediar entre los distintos conflictos que nosotros poseemos, que nosotros tenemos. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre estas etapas de la mediación, y para eso pues recordarles que un ejemplo muy claro de mediación aquí en nuestro país fueron los acuerdos de paz. ¿Verdad? Los acuerdos de paz son un ejemplo muy claro de estos procesos o la utilización de esta técnica de mediación. Bien, les decía que uno de los ejemplos claros de mediación que nosotros encontramos aquí en nuestro país es la firma de los acuerdos de paz. Es uno de los ejemplos muy claros de mediación por los cuales nosotros hemos pasado, ¿verdad? Hemos vivido, hemos experimentado. Muchos de ustedes pues no lo experimentaron, no lo vieron. En mi caso pues sí me tocó, ya por mi edad me tocó experimentar este proceso, un tanto este paso de la guerra hacia la paz. Y es muy interesante conocerle este proceso de negociación que se dio desde su inicio hasta su final con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero bien, esto ustedes lo ven en ciencias sociales. Aquí solamente utilizamos ese ejemplo para hablar de ese ejercicio de la mediación, ¿verdad? Y cómo esta técnica de la mediación puede funcionar y puede llevar a nosotros a obtener buenos resultados, muy buenos resultados. Entonces vamos a hablar en esta situación sobre esos elementos o esas fases, esas etapas que debe de poseer la mediación. Y en este caso la primera etapa de la mediación es la identificación del problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta primera etapa? Bueno, pues en esta primera etapa los individuos, los grupos que están involucrados, sean estas personas o sean estos grupos que están involucrados, deben de reconocer la existencia del conflicto y su voluntad para resolverlo. O sea, yo tengo que reconocer que estoy dentro de una situación conflictiva y no solamente reconocerlo, sino que estar dispuesto a resolverlo, tener la voluntad a resolverlo. Tengo una dificultad con algún vecino, poniendo como ejemplo, tengo una dificultad con un vecino, entonces reconozco que me encuentro en esa situación, en ese conflicto con la otra persona, pero también quiero resolverlo, tengo esa voluntad para resolverlo. Y obviamente debemos de expresarlo, ¿verdad? Y debemos de expresar que estamos dispuestos a un diálogo, a una negociación, que también la negociación es otro tema que vamos a ver posteriormente. Es muy importante entonces esta primera etapa, que es la fase inicial, la etapa inicial, donde nosotros tenemos que reconocer y tenemos que mostrar nuestra voluntad,
¿verdad? Tenemos que mostrar nuestra disposición a solucionar esta situación conflictiva. ¿Por qué? Porque si esta disposición no se muestra, no se da, entonces no se podrá realizar la mediación. No será posible que se vaya a solucionar este conflicto a través de la mediación, porque no estamos de acuerdo. Estas fueron una de las dificultades que nosotros encontramos dentro de este proceso de negociación aquí en nuestro país, ¿verdad? A veces estaban de acuerdo, a veces no estaban de acuerdo, entonces no se podía dar adecuadamente y claramente la mediación. Veamos el segundo elemento, la segunda etapa. La segunda etapa en este caso es la elección de la mediación. Y ya decíamos anteriormente que esta es una etapa fundamental porque es el momento donde nosotros vamos a elegir quién va a ser ese mediador, ¿verdad? Y obviamente esta persona que nosotros elijamos, ¿verdad? Y esto tiene que ser en común acuerdo. No solo lo voy a elegir yo, sino que tiene que ser en común acuerdo, un acuerdo entre ambas partes para que se pueda solucionar esta dificultad, este conflicto, esta situación por la que se está pasando. Entonces vamos a identificar y vamos a reconocer esa capacidad que tiene esa persona que hemos elegido, porque de igual forma si no damos este paso no vamos a poder mediar. Si la otra persona, si seguimos el caso del vecino, si el vecino elige el mediador y yo considero que esa persona no va a solucionar esta situación con imparcialidad, entonces el proceso no va a poder continuar. Tenemos que buscar un tercero que él y yo estemos a gusto, estemos bien, sintamos que esa persona nos representa y que puede darnos soluciones y alternativas, y lo va a hacer de una forma imparcial, ¿verdad? Que no va a estar de ninguno de ambos lados. A eso se refiere la segunda etapa. Veamos la tercera. La tercera etapa es la delimitación de esa situación conflictiva, o en este caso podría ser la delimitación del problema. ¿Qué es lo que se hace en esta etapa de la mediación? En esta etapa de la mediación lo que se va a realizar es recopilar toda esa información, todos esos antecedentes que nosotros tenemos acerca de la situación conflictiva. Si a nosotros nos buscan de mediador, ambas partes muestran su disposición y ambas partes reconocen mi capacidad, reconocen la honorabilidad que poseo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si ya hemos pasado por esas dos etapas adecuadamente, correctamente? Lo que tengo que hacer es recopilar todos esos antecedentes históricos, todos esos antecedentes del conflicto, porque tengo que conocer esa situación conflictiva. Y no solamente porque tengo que conocerla, sino porque al recopilar todos esos antecedentes me va a ayudar a mí a identificar cuáles son esas variables que se han presentado en esta situación conflictiva y cómo puedo solucionarlo o cómo se puede solucionar. Obviamente esto me va a proporcionar a mí distintas perspectivas de los involucrados. Entonces yo voy a poder observar de ambas partes su punto de vista, voy a poder voy a conocer bien esos antecedentes y puedo identificar, conociendo las perspectivas de ellos, esas variables que me pueden ayudar a mí para proponer soluciones, para proponer alternativas, para que ellos puedan buscarle una solución, un común acuerdo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa se deben de establecer las reglas. ¿Cómo vamos a proceder en la mediación?
yo investigo, yo busco, pero también se establecen las reglas. Cada cuánto tiempo, cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser el proceso para solucionar esta situación conflictiva. Entonces, lo primero es establecer las reglas del juego. Tenemos que establecer las reglas del juego para, en este caso, las reglas de la mediación, para que tengamos buenos resultados. Obviamente, en estas reuniones, cada una de las partes puede expresar sus puntos de vista, ¿verdad? Se deben expresar sus puntos de vista, y siempre que nos reunamos tiene que ser frente a frente. No podemos citar a una parte por separado y a la otra no, eso no se puede hacer. Eso tiene que ser en otras circunstancias, con otra técnica, pero en este caso, en la mediación, tenemos que estar ambas partes presentes. No podemos estar ausentes, tenemos que estar presentes. No se pueden llegar a acuerdos sin antes estar las partes presentes, ¿verdad? Entonces, si uno de los elementos también que son fundamentales y claros es esa muestra de respeto que debemos de tener hacia la otra parte, hacia las otras personas. Y todo esto obviamente lo tiene que verificar, lo tiene que llevar a cabo el mediador, el que está ejerciendo esa función de mediación. Es muy importante entonces esta parte de la delimitación del problema, porque no solamente se va a limitar a buscar información, a indagar información, a buscar de esas variables, sino que también a establecer las reglas de la mediación, las reglas del juego en este caso, a que ellos puedan expresar sus expectativas, sus puntos de vista, a que las partes siempre estén presentes y obviamente buscar los lugares adecuados para que ésta se pueda solucionar, ¿verdad? No vamos a buscar, si nosotros somos los mediadores, no vamos a buscar un lugar de reunión donde hay un cierto porcentaje de favoritismo para uno más que para el otro. Tenemos que ser neutrales y buscar también un lugar que obviamente sea neutral, ¿verdad? Y obviamente pedir esa muestra de respeto para ambas partes. Todos debemos de mostrar respeto hacia las otras personas. Bien, luego de esta, pues seguimos en la parte o en etapa número 4, que es el hecho de la negociación. Y esta es la parte más, pero más difícil en la que nosotros podemos encontrarnos en la mediación. Obviamente la negociación la vamos a tratar en la siguiente clase, un poquito más amplia. Aquí solamente decirles pues que es una de las partes difíciles, ¿verdad? Ya que ambas partes deben de estar presentes y dar legitimidad tanto a los intereses del uno como a los intereses del otro. Entonces el mediador lo que tiene que buscar es que ambas partes ganen, ¿verdad? Ganar, ganar. Eso es lo que tiene que hacer el mediador, buscar que ambas partes ganen con esa solución que se está planteando o que se está creando. Entonces no podemos pasar a una parte, a una etapa, si no hemos evacuado la anterior. Y eso nosotros lo podemos ver, por eso les decía y por eso les he puesto este pequeño fondo de los acuerdos de paz. No podíamos pasar de una parte a otra, y como ustedes sabrán, una de las partes más difíciles que ya vieron en estudios sociales de estos acuerdos de paz, una de las partes más difíciles en el hecho de la negociación fueron la parte de la fuerza armada, ¿verdad? Y que llevó a alargar en cierta medida y estos acuerdos. Obviamente hubieron otras partes que también se dificultaron, pero una de las más notorias fueron esta parte. Entonces tenemos que ir evacuando punto por punto, no podemos pasar al siguiente si no hemos terminado el anterior. Entonces esto forma parte de una negociación, de una buena negociación, que posteriormente lo veremos en la siguiente clase. Y el último de las etapas es la redacción de acuerdos.
La redacción de acuerdos es simple y sencillamente cuando el mediador redacta el documento de esos acuerdos que se han establecido, a los que se han llegado, para que obviamente sea aceptado y firmado por las partes. Eso es lo que estamos viendo en este momento, la firma de los acuerdos de paz en México, donde ambas partes firmaron, ¿verdad? Hicieron ese pacto, hicieron esa firma de paz, y obviamente pues se dan todos estos acontecimientos que nosotros ya conocemos posterior, ¿verdad? La celebración, la conformación del Frente Farabundo Martí como un partido político, la Fuerza Armada con su nuevo rol, con su nueva estructura, la formación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y así sucesivamente, un sinfín de situaciones que llevaron estos acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos, esas son las etapas que nosotros debemos de seguir si vamos a utilizar esta técnica de la mediación. La mediación es muy importante, muy fundamental que nosotros la tengamos presente para resolver los conflictos, ¿verdad? Y no solamente tenemos estos ejemplos de conflictos que se han solucionado por medio de la mediación, sino que también hay otros. Por ejemplo, tenemos el conflicto en Colombia, ¿verdad?, que es más reciente que el de El Salvador, que también se dio por medio de la negociación, esa firma de acuerdos de paz en Colombia de la FARC con el gobierno, que obviamente tiene sus ciertas dudas, pero eso ya es otro punto aparte de discusión. Y también pues hay un grupo de guerrilla que todavía no ha firmado la paz, que se encuentra en Colombia, que después de la firma de los acuerdos de paz se separaron y han mantenido esos ataques, ¿verdad?, esa ofensiva. Pues eso ya es muy aparte, pero es un proceso que también al cual se finalizó por medio de la mediación. Y así podemos ir encontrando más, ¿verdad?, a lo largo de la historia, a lo largo y ancho del mundo podemos encontrar muchos ejemplos de mediación. Y si lo vemos un poco más corto, pues tenemos la mediación en conflictos laborales o la mediación en conflictos familiares que están presentes. Hoy en nuestro país pues se está viviendo una situación muy difícil, muy complicada, donde el poder ejecutivo con el poder legislativo no pueden encontrar una salida, una alternativa. Muchos han hablado de un proceso de negociación para poder desentrampar esta situación, para poderla solucionar, pero hasta el momento es una de las etapas que les mencionaba anteriormente. No se ponen de acuerdo, no buscan una persona, no tienen disposición para que haya un tercero que pueda mediar esta situación de conflicto por distintas circunstancias. Pero bien, eso también es otro tema de discusión que ustedes pueden tenerlo. En este momento pues vamos a quedarnos hasta aquí por el contenido que es la mediación. Pues bien, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. En la próxima clase hablaremos un poco sobre la negociación, cómo podemos hacer para negociar, algunos elementos que nos pueden servir si nosotros, ¿verdad?, somos mediadores. En ciertas circunstancias nos buscan para que les ayudemos a otras personas y podamos darle una salida positiva, una salida que favorezca a ambas partes, ¿verdad? Entonces veamos, ¿qué es la negociación al final? ¿Qué es la negociación? Pues simple y sencillamente nosotros podemos decir que la negociación es la cual donde nosotros buscamos un individuo neutral que nos ayuda a nosotros a encontrar una solución. Simple y sencillamente esa es la negociación, es cuando nosotros buscamos un tercero
para que nos ayude a resolver esta situación conflictiva. ¿Cuáles son sus partes o cuáles son las etapas de la negociación, de la mediación? Pues tenemos la identificación del problema, la primera; la segunda, la elección de la mediación; la tercera, la delimitación del problema; la cuarta, la negociación; y la quinta, la redacción de acuerdos. Pues bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos la próxima semana, que sería la semana de vacaciones. Estamos hablando hasta la siguiente, después de vacaciones, ¿verdad? Así es que espero que disfruten este tiempo que van a pasar más descansados, más tranquilos en sus casas, que puedan aprovechar ese tiempo que ya no tendremos clase para compartir con sus familiares, con sus amigos, bueno, no tan cerca, ¿verdad? Siempre hay que tomar las medidas de distanciamiento para proteger nuestra salud y para proteger la salud de las demás personas, que puedan compartir, disfruten, vean buenas películas, léanse un buen libro, una buena obra, una buena novela, y aprovechemos el tiempo para enriquecer nuestro conocimiento. Les dejo el espacio de las preguntas para que puedan realizarlas sin ninguna dificultad. Si tienen dudas, pues pueden escribirme, pueden preguntarme por las distintas redes, por los distintos medios que están habilitados para nuestra comunicación. Ha sido un gusto, jóvenes. Nos vemos. Que pasen feliz día.